En el marco de un programa para la conservación de las últimas poblaciones de chimpancé de sabana de Senegal, el Instituto Jane Goodall está promoviendo el turismo de naturaleza con el fin de fomentar un desarrollo responsable y compatible con la biodiversidad. Nuestro siguiente conferenciante, José María Fernández García. José María, ¿qué tal? Es un ornitólogo experto a cargo de estudios técnicos y científicos en una reserva natural en Senegal, en la que trabaja el Instituto Jane Goodall. Concretamente se trata de la Reserva Natural de Dindéfelo, gestionada por la propia comunidad local como herramienta básica para la protección de la fauna y la flora en la región fronteriza con Guinea-Conakry. Desde su creación se ha efectuado en esta reserva numerosos inventarios biológicos que han dado como resultado hallazgos relevantes. La existencia de paisajes rocosos, bosques semicaducifolios y bosques de galería escasos en el resto de Senegal permite la aparición de especies de aves que no se encuentran en ninguna otra zona del país. Dindéfelo ha sido reconocida como área importante para las aves y podría ser un destino de interés para el turismo ornitológico en África Occidental. De todo ello nos va a hablar a continuación José María. Tengo la oportunidad de explicaros bueno, pues cuáles son. De explicaros un programa de conservación en el sureste de la República de Senegal que desarrolla pues, una ONG, que quizá alguno conozcáis o hayáis oído hablar de ella, el Instituto Jane Goodall España, aunque supongo que sí que habréis oído hablar bueno, de la persona que ha inspirado y que ha organizado los institutos Jane Goodall, que hay muchos repartidos por muchos países de Europa, de América y de otros continentes. Bueno, presentar a Jane Goodall es bastante complicado en el sentido de que bueno, es una persona cuyo conocimiento a nivel mundial deriva de su trascendente aportación a la primatología y al conocimiento de la etología y de la vida de los chimpancés. También es muy conocida por otro tipo de intervenciones, por ejemplo, en Los Simpson. Hay mucha gente que realmente, cuando le hablas de esta mujer, pues resulta que es así como la recuerda, ¿no? Bueno, simplemente Jane Goodall, pues sabéis que en los años 60, cuando aquello parecía ciencia ficción, decidió trasladarse a Tanzania, decidió, con la ayuda del antropólogo Louis Leakey, emprender lo que fue la primera investigación a largo plazo sobre la vida de los chimpancés salvajes, y su descubrimiento, digamos, más mediático fue el notificar a la comunidad científica el descubrir el uso de herramientas por parte de los chimpancés, que hasta ese momento era algo desconocido y que, bueno, es un pequeño gran salto en nuestro conocimiento, no solamente de los chimpancés, evidentemente, sino de nosotros mismos como humanos y como primates evolucionados a partir de un antecesor común, ¿no? Bueno, entonces este fue su gran o ha sido su gran aportación a la primatología y a la ciencia, pero sin embargo, a partir de los años 80, Jane Goodall decidió que bueno, eso no era suficiente, sino que el conocimiento acerca del deterioro de la situación ambiental, tanto en África como en otros continentes del mundo, era tan grande que ella no podía sentirse cómoda en su cátedra científica, sino que necesitaba actuar. Y entonces realmente se transformó y se convirtió en una activista. Y es lo que ha hecho pues, durante los últimos 25 años, ser una activista de la conservación, fundar, como os he comentado, los distintos institutos Jane Goodall que existen en muchos países del mundo, recorrer todo el mundo. Viaja durante más de 300 días al año dando charlas, entrevistándose con líderes mundiales, intentando conseguir que, como es su lema, todos aportemos pequeños granitos de arena, pero que muchos granitos de arena terminen haciendo una diferencia en cuanto a lo que es la conservación de los recursos naturales y de la diversidad biológica en todo el mundo, ¿no? Bueno, entonces, la pequeña historia que yo os vengo a contar tiene que ver con África Occidental y, en concreto,
con el país de Senegal. Entonces, en este país hay las poblaciones más al norte de lo que se conoce como chimpancé de sabana. Ahí tenéis en la esquina inferior izquierda, tenéis la distribución de las 5 subespecies de chimpancé que los científicos reconocen actualmente. Y si conocéis dónde está geográficamente Senegal, pues veis que ahí es el país más extremo dentro de la distribución del Panthroglodites berus, la subespecie más occidental y más norteña de chimpancé. Bueno, esta subespecie de chimpancé realmente ha atraído además la atención de los científicos porque presenta unas características etológicas y ecológicas que las hacen diferenciarse bastante de los típicos chimpancés de la selva húmeda que todos hemos visto pues, en los documentales, en televisión, etc. Entonces, los estudios que se han desarrollado con esta subespecie de chimpancé, con el chimpancé de sabana, han demostrado algunos comportamientos absolutamente inéditos, como por ejemplo que estos chimpancés son capaces de usar armas para cazar. No sé si lo voy a volver a decir por si acaso. Son capaces de usar armas para cazar. Sobre todo para cazar unos pequeños primates que se llaman gálagos y que pasan el día escondidos en el interior de agujeros de grandes árboles, de los bosques de sabana en los que viven ellos y los chimpancés. Entonces, una primatóloga americana, Jill Pruett, desarrolla un estudio a largo plazo con estos chimpancés y ha descubierto que son capaces de recoger palos largos, afilarles la punta y con esos palos usarlos a modo de porra, de maza o quizá incluso de lanza, golpeando en el interior de los huecos donde saben que hay algún gálago escondido para poder matarlo y después extraerlo y comérselo. Bueno, en broma uno puede pensar que de aquí a que los chimpancés inventen el botón rojo para enviar un misil nuclear, pues bueno, solamente habrá 2 o 3 millones de años de tiempo, pero el caso es que están en camino. Bueno, esto es uno de los comportamientos inéditos que se han descrito en estos chimpancés, y son chimpancés que de alguna manera son diferentes y son interesantes porque viven en un entorno muy diferente, como os decía, al de los chimpancés de selva. Viven en entornos como el de la fotografía de abajo, que son entornos de sabana y son entornos realmente muy áridos. Durante la estación seca, el bosque de sabana queda reducido a una serie de parches, entre los cuales realmente lo que hay son herbazales. Entonces, los primatólogos y los antropólogos nos dicen que probablemente este entorno ecológico en el que viven estos chimpancés sea mucho más parecido al que orientó de alguna manera la evolución de los primeros homínidos y les planteó en África la resolución de determinados problemas ecológicos que tuvieron que solventar adaptándose y de alguna manera modificando sus habilidades y sus capacidades para llegar hasta donde hemos llegado nosotros. Entonces, los científicos nos dicen que estos chimpancés son interesantes no solo por lo que supone su conservación como tal, que es una subespecie bastante amenazada, sino porque tienen un interés científico muy grande y muy desarrollado. Como veis en el mapita de abajo a la izquierda, el circulito rojo indica dónde viven estos chimpancés y dónde está la reserva de Dindefelo. Y si os fijáis un poco en la distribución de las grandes ecorregiones que hay en toda esta franja central africana, pues veis que ese circulito rojo se sitúa en el límite entre la zona verde, que representa la selva húmeda ya más costera en el Golfo de Guinea, de la zona del Sahel y de esta sabana sudanesa, que es como se llama técnicamente toda esta ecorregión que queda entre el Sáhara, más al norte, y las selvas húmedas del sur, ya más costeras hacia el Golfo de Guinea. Bueno, pues en este entorno donde viven estos chimpancés, no es esta la única adaptación que os he comentado, sino que estos chimpancés están adaptados a vivir en esos entornos tan cálidos durante la estación seca, donde las temperaturas pues, alcanzan con total tranquilidad 45 grados a la sombra, y una vez más muestran comportamientos etológicos inéditos en otros chimpancés, ¿no? Por ejemplo,
tienen ritmos de actividades notables durante la noche, cosa que ningunos otros chimpancés hacen. Por ejemplo, se refugian del calor del día en cuevas, cosa que no está descrito en ninguna otras subespecies ni poblaciones de chimpancé. Y, por ejemplo, se bañan para intentar aliviar el calor. Y esto tampoco lo hacen otros chimpancés. En general, los chimpancés rechazan el agua, no se sienten cómodos en el agua, no cruzan ríos, etc. Sin embargo, estos, bueno, hay vídeos muy interesantes que si tuviéramos tiempo os enseñaría, filmados por Franz Lanting, un fotógrafo asociado a National Geographic, donde se ve, pues, estos chimpancés se reúnen en una charca, todos se bañan, un grupo de machos conjuntos, sin ningún tipo de agresión ni de agresividad entre ellos. Es súper interesante. Bueno, el caso es que estos chimpancés han aprendido a aliviar su calor pues bañándose, lo mismo pues que algunos primates sin pelo pues hacen también en esas mismas condiciones y en esas mismas situaciones, ¿no? Como os digo, pues de verdad que es un gran alivio encontrar un charquito con agua corriente, en este caso, donde uno se pueda remojar un poquito. Bueno, el caso es que se trabaja en una zona de África Occidental donde realmente las condiciones, la transformación del medio por parte de los humanos ha sido muy grande. No penséis que África Occidental es un lugar donde uno puede encontrar grandes zonas salvajes o primigenias, como uno puede encontrar en África del Sur o incluso en África Oriental, sino que África Occidental es un lugar muy transformado y este es un mapa que lo representa bastante bien. Es un mapa que se denomina de huella humana, confeccionado también por científicos, y aunque no sé si puedo señalaros con el puntero, pero veis que los tonos de rojo identifican zonas transformadas por el hombre. Bueno, y los tonos ligeramente verdes que quedan ahí identifican zonas donde el grado de transformación, la presión humana, la densidad de gente, la densidad de carreteras, la transformación del medio ha sido menor. Entonces, ya digo, no sé si hay un puntero. Sí, bueno, ahí donde está señalado. Ese es el sureste de Senegal y ahí es donde trabaja el Instituto Jane Goodall, donde hay un famoso parque nacional que quizá a algunos suene, que se llama Niokolo-Koba. Es uno de los últimos, como digo, reductos de gran fauna que queda en África Occidental, y esta es un poco la situación. La situación no es una región donde uno se encuentre vastos espacios primigenios o casi vírgenes, sino que es una situación muy diferente, ¿no? Sin embargo, en el sureste de Senegal, como os decía, pues podemos encontrar algunas condiciones ambientales y ecológicas ligeramente diferentes a las del resto del país. La fotografía de la izquierda intenta representaros cómo puede ser aproximadamente la mayor parte de Senegal. Es una región muy transformada, muy agrícola, con una gran densidad de gente y eso, pues bueno, no hay opciones para la gran fauna. El sureste que está representado por la fotografía de la derecha, tiene algunas condiciones que han permitido la supervivencia de algunas especies de gran fauna, de fauna con grandes requerimientos, ¿no? Y es que esta región está muy cerquita de un macizo montañoso que se llama Fouta Djallon, que como digo, ha permitido pues, que queden bosques de este estilo semiárido o semicaducifolio del que os comentaba, pero hay zonas montañosas también, cosa que no las hay en el resto del país. Hay unas condiciones ecológicas diferentes y eso se traduce en que, como os decía, se haya podido refugiar algunas especies de gran fauna, ¿no? Los chimpancés entre ellos. Bueno, los contrastes climáticos y biológicos son enormes en esta zona. No es que sea exactamente la misma visión, pero la diapositiva de arriba os muestra una zona de sabana durante la época seca, durante la estación seca. Se ven termiteros champiñón y en cambio la fotografía de abajo os representa esa misma zona durante la época húmeda, en las cuales hay un crecimiento de vegetación herbácea muy desarrollado y el suelo está inundado pues casi permanentemente, ¿no? Este tipo de ambientes en estas mesetas de una roca que se llama laterita, bueno, pues contrastan fuertemente. Entonces, es una tierra de contrastes, pero es una tierra, pues esta famosa cascada que está en la propia reserva de Dindefelo
Y en este territorio, no es un territorio donde no viva gente, sino vive evidentemente mucha gente de una etnia que se conoce como la etnia Peul, que es una etnia que bueno, ocupa grandes territorios de la zona de África Occidental y que tradicionalmente eran nómadas vinculados a la actividad ganadera. Sin embargo, con la colonización francesa se sedentarizaron y desde entonces, pues, al menos en esta región de Senegal, pues, viven en pequeños pueblos. No obstante, siguen manteniendo el ganado como a modo de banco. No hay bancos, pero el ganado para ellos no representa tanto un aprovechamiento como lo entendemos aquí, sino que representa un lugar donde uno tiene el dinero. Es decir, pues si tienes vacas o tienes ovejas, pues tienes dinero y tienes la oportunidad de gastarlo si lo necesitas. Pero no hay un aprovechamiento del ganado como tal. Quiero decir, las vacas pastan libremente, nadie sabe cómo saben ellos a quién pertenece cada vaca, porque la verdad es que no están marcadas, pero el caso es que lo saben. Bueno, y como os podéis imaginar, en todo este territorio, la gente usa los recursos naturales de forma absolutamente intensiva. Y la única forma de cocinar es recogiendo leña del monte, cortando árboles, lo cual pues progresivamente va deteriorando, ¿no?, el paisaje y el entorno. No solamente hay un aprovechamiento directo de los recursos naturales, sino que también se produce, bueno, pues un aprovechamiento más, llamémosle cinegético en este caso, ¿no? La gente sí tiene oportunidad caza, y también caza por motivos que yo realmente hasta que no visité este país, pues no se me ocurrían pensar en ellos. Pero bueno, os presento una imagen tomada en un mercado, en este caso de Dakar, de Senegal, donde tenéis a la venta, no sé si los distinguís, pero hay bastantes cráneos de alimoche sombrío, hay bastantes cráneos de buitres, hay garras de otros animales. A pesar de que el 95% de los senegaleses son musulmanes, la islamización ha sido relativamente tardía y se conservan muchas tradiciones animistas o muchas creencias en magia negra y en este tipo de cosas para los cuales se utilizan este tipo de fauna y de animales, ¿no? Bueno, entonces hay muchos elementos que inciden en el deterioro de las condiciones para la gran fauna, como os decía, y también hay una competencia incluso directa entre las personas y la fauna. Eso es otro dato que yo desconocía antes de viajar a este país, ¿no? Tenéis unos frutos de una liana que se llama Saba senegalensis, que los chimpancés, si la encuentran, la consumen con fruición y, de hecho, durante algunas épocas del año es uno de sus alimentos predilectos. Sin embargo, estos frutos también son recolectados por la gente para consumirlos directamente o para hacer mermeladas, cosa que nunca entenderé porque hemos probado la mermelada de Saba senegalensis que se comercializa en muchos lugares de Senegal o de Dakar y de verdad que tiene una acidez que, vamos, yo no la quiero para mí. Bien, la conclusión es que hay competencia y uno de los elementos que puede estar dificultando la supervivencia de los chimpancés es precisamente que la gente tiene que entrar en los bosques, tiene que recolectar leña, tiene incluso también que recolectar frutos y hay una competencia directa entre los humanos y los chimpancés por este tipo de recursos, ¿no? Bueno, pues entonces la historia del proyecto es que el Instituto Jane Goodall llegó allí e intentó trabajar con la comunidad local para establecer algún tipo de reserva y algún tipo de mecanismo para asegurar la conservación de los chimpancés en concreto, pero de forma extendida de un montón más de especies y de biodiversidad que se dan en esta zona, ¿no? Y entonces, trabajando con la comunidad, pues se llegó a un acuerdo después de, como os podéis imaginar, de muchas negociaciones, muchos encuentros con los jefes locales, con las autoridades locales, etcétera,
para llegar a consensuar un tipo de reserva que se enmarca en una de las estrategias de conservación más en boga en los países no desarrollados, vamos a llamarles así, que es las iniciativas de conservación comunitaria o las reservas naturales comunitarias. No son como nuestros parques nacionales o nuestros parques naturales, donde es el Estado o la Administración quien gobierna lo que sucede y quien impone a veces incluso sus normas o sus reglamentos a la gente que vive en el interior de esos parques, sino que aquí se pretende que sea la propia comunidad local la que se convenza y reglamente el uso de los recursos para conseguir su conservación a largo plazo. Bueno, pues como os decía, esto es una experiencia de conservación contando con las comunidades locales, no solamente contando, sino intentando que sean ellas mismas las protagonistas, que, como digo, está siendo cada vez más exitoso y más implantado en muchos países de África, de Asia y América, donde hay comunidades indígenas que desean sentirse protagonistas y no tanto, como os decía, como sucede aquí en Europa, pues recibir instrucciones o reglamentos por parte de, en este caso de la Administración, ¿no? A cambio, en este proyecto de conservación, el Instituto Jane Goodall pues, han puesto en marcha pues, una serie de iniciativas para intentar, a su vez, que la comunidad se sienta beneficiada por la existencia de una reserva de esta naturaleza, ¿no? Y se han puesto en marcha iniciativas para agroforestales, para intentar conseguir cultivos más sostenibles. Por ejemplo, viveros de esa liana que os he comentado, de Saba senegalensis, para que la gente no tenga que explorar continuamente el bosque y retirando los frutos del mismo y que los chimpancés se puedan beneficiar de ello. Pero también hay muchas iniciativas, sobre todo desde el punto de vista ecoturístico, para conseguir que llegue algo, que afluya algo de dinero desde otros países y que de alguna manera la ciudadanía local sea capaz de ver que esa conservación que les impone algunas limitaciones, ellos son capaces de obtener a su vez unas mejores perspectivas socioeconómicas para ellas mismas, ¿no? Entonces hay en marcha pues, proyectos como os decía, se han construido pozos, se han construido escuelas con apoyo de muchas instituciones, se trabaja en ecoturismo y se trabaja pues, en una serie de vías que creemos que poco a poco pues, están logrando poner en marcha, que se amplíe. De hecho, ahora mismo lo que se está intentando es ampliar a otras zonas, tanto de Senegal como de la vecina Guinea-Conakry, todas estas iniciativas, ¿no? Bueno, dentro de todas estas actividades que se desarrollan en la reserva, pues hay actividades de investigación, porque, claro, la conservación se basa en el conocimiento de los recursos y en el inventario de la biodiversidad que existe en esa región en concreto, ¿no? Entonces, se han desarrollado una serie de inventarios de biodiversidad de muchos tipos, de vegetación, de fauna, y entre ellos los ornitológicos. Esto, pues, sobre todo durante el año 2011, se ha puesto en marcha pues, una serie de estudios o de trabajos que en estas fotografías que veis pues, os pueden resultar relativamente convencionales, salidas de campo, anotaciones, inventarios, pero pensad que las posibilidades de trabajar allí son bastante más limitadas que las que podemos tener aquí. En la reserva, que no lo he comentado, pero tiene 15.000 hectáreas de extensión, no hay carreteras, solamente hay caminos por los que se puede ir andando y el único medio motorizado disponible ordinariamente pues son motocicletas. Motocicletas que además siempre suelen estar estropeadas porque detrás de cada senegalés hay un mecánico. En potencia no y en realidad. Todos los senegaleses saben cómo se desmonta una moto, cómo se vuelve a montar, los frenos, no sé qué. O sea, cada vez que llega algún elemento de ese estilo, enseguida te lo... Total, que muchas veces, la mayor parte de las veces no están disponibles, ¿no? Entonces, pues hay que recorrer la reserva a pie y, ir poco a poco intentando desentrañar la diversidad biológica residente en la misma, ¿no? Y como os podéis imaginar, se han usado pues, muchos tipos de métodos y, por ejemplo,
hemos hecho algunos pequeñitos descubrimientos, ¿no? Os enseño un vídeo muy pequeñito. Creo que el vídeo no va, pero no importa. Es un pequeño vídeo de un pequeño descubrimiento, que es un poco lo más interesante, ¿no? Conseguimos, gracias a las cámaras trampa, pues detectar una jineta, que es la primera cita en Senegal, una jineta que se llama jineta johnstoni, que es una jineta más propia de la zona, digamos, de la selva húmeda, que está catalogada como vulnerable. Es una especie muy desconocida y, sin embargo, pues tuvimos la suerte de capturarla en una de las cámaras trampa que utilizamos y, bueno, se la ha visto un poquito moverse. Pero bueno, este es uno de los pequeños descubrimientos. Hay espacio en estos países para encontrar cosas tan interesantes como esta, ¿no? También se ha encontrado un colobo que se llama colobo rey, que exactamente igual que esta jineta, solamente se distribuye más al sur y que sus poblaciones más cercanas, lo mismo que la jineta, pues están a prácticamente 400-500 kilómetros de distancia de esta localidad. Hay países donde todavía tenemos esa opción, cosa que evidentemente en Europa o en España pues nos resulta imposible. A ninguno se nos ocurriría podríamos pensar que seríamos capaces de ser los primeros que hemos descubierto o inventaría una especie para un país determinado. Bueno, pues aquí hay cosas que te resulta bonitas de contar, ¿no? Así que tened en cuenta, por ejemplo, ya pasando estrictamente al tema de las aves, que en todo el sureste de Senegal solamente había habido antes un ornitólogo que hubiera ido por allí trabajando para obtener información sobre aves, ¿no? Y es esta persona que está aquí, Gerard Morel y su mujer, que a finales de los 70, se dieron un par de vueltas por el sureste de Senegal, escribieron algún pequeño artículo y, sin embargo, de su información desde aquellos años es de donde derivan casi todos los mapas que encontráis en las guías de identificación de aves de África Occidental. La información a nivel de distribución sobre aves de Senegal se debe todavía a estas dos personas que trabajaron por allí a finales de los 70 y principios de los 80, ¿no? Entonces, una vez más, o lo mismo que os contaba con la jineta, pues ha habido posibilidades de obtener información interesante sobre algunas especies de aves, ¿no? Y solamente os presento unas poquitas que para nosotros son las más interesantes de esta reserva. Como os he comentado, es una zona que, al contrario que el resto de Senegal, es montañosa y hay zonas rocosas. Entonces, la avifauna ligada a las rocas es inédita para el resto del país. Más al sur, pero ya en el país vecino, en Guinea-Conakry, donde continúa este macizo que os hablaba, el Fouta Djallon, pues sí que hay más áreas montañosas y áreas rocosas, pero en Senegal no las hay prácticamente. Y entonces, nuestra reserva, Dindéfelo, es el único territorio de todo Senegal donde, por ejemplo, aparece el cernícalo zorruno, esta especie que os presento, la de la izquierda, o donde nidifica el halcón borní. Son las únicas localidades donde se ha descrito hasta el momento. Puede que haya otras zonas donde estén, pero... Y lo mismo estas otras tres especies, ¿no?, que os presento aquí, el avión roquero africano, el estornino de Neumann y el roquero imitador. Bueno, estas 5 especies, no hay otro lugar en todo Senegal, que es un país bastante grande, es prácticamente la mitad de España, donde se conozcan poblaciones de las mismas, ¿no? Ya solo ese aspecto, pues... bueno, nos hace pensar que tenemos algo interesante entre manos, ¿no? Y no solamente son las aves de roquero, son también las aves ligadas al bosque galería, como el trogón de Narina o la tórtola de Adamagua, o el pequeño apalís, que es el ave que está en el medio de la diapositiva, que posiblemente estén en otras zonas o sean comunes en otras zonas de Senegal, pero hasta ahora no se han descrito en ningún otro sitio, ¿no? Y para nosotros fue una gran sorpresa y una gran alegría, pues, detectarlas en nuestro territorio. Y lo mismo pasa, pues, con la especie, yo creo, más interesante y la más escurridiza de todas con las que nos hemos topado, ¿no?, que es este pequeño pajarito que se llama, un pequeño estríldido que se llama Amaranta de Mali o Amaranta culicoro.
escurridizo, pues porque la única cita que había en Senegal previamente procedía de un ejemplar de museo que en su día había sido descrito como la especie de amaranta más común que hay en Senegal, no como esta, ¿no? Sin embargo, pues Robert Payne, un ornitólogo, reidentificó la especie en esa colección de museo y encontró una cita y tuvo que publicarla. No hay ninguna más de la especie hasta que nosotros encontramos esta, pero no la encontramos como tal. Yo confieso mi ignorancia en un primer momento y cuando la capturamos en una red japonesa, le di por la especie de amaranta más común que te encuentras en esa zona. Y solo fue posteriormente, al revisar las diapositivas, cuando nos dimos cuenta de que aquello era algo diferente y, consultamos con especialistas y conseguimos, detectarla. Es una especie muy interesante porque es una especie de distribución restringida. Quiere decir que ahí tenéis su área de distribución mundial en el mapa de la derecha y es una especie de las que BirdLife utiliza para identificar áreas endémicas para las aves a nivel mundial y, por tanto, aquellas áreas que son realmente claves o hotspots para la biodiversidad mundial, ¿no? Entonces, todo este cúmulo de información nos ha permitido trabajar a nivel de inventario ornitológico, pero también nos ha permitido proponer a BirdLife la consideración de nuestra reserva como área importante para las aves, y se ha aceptado. Y también empezar a intentar trabajar en los temas de turismo ornitológico, que están muy desarrollados en un país vecino a Senegal, que es Gambia, no en Senegal, pero es que Gambia cuenta con la gran ventaja de que es un país anglófono, con lo cual, quiero decir, la gran corriente de ornitólogos o de pajareros británicos o americanos pueden ir allí. Y en cambio en Senegal no lo tienen tan sencillo, ¿no? Pero es algo que a base de información y de cursos a ecoguardas se puede ir trabajando. Se siguen produciendo descubrimientos porque hace muy poquito ha habido otra nueva especie, la coyalba de Heuglin, que la hemos encontrado en la reserva cuando nadie tampoco sabía que estaba allí y que de nuevo es una primera cita para Senegal. Pero esperamos que el futuro nos siga deparando más sorpresas, tanto a nivel de inventario ornitológico como también a nivel de ecoturismo y ornitoturismo y sobre todo de repercusiones beneficiosas para la población, que siempre tiene que ir ligado a los temas de conservación y más en estos países, ¿no? Y nada más, Ayarama, que es como se dice muchas gracias en Pular, que es la lengua de la etnia Peul. Ya digo, como yo no puedo hacer el grito del chimpancé, como suele hacer Jane Goodall en sus conferencias, os digo Ayarama y con eso doy por terminada la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Y disponemos de unos minutos por si queréis hacer alguna pregunta. ¿No os animáis? Sí, por aquí. Espera que te van a pasar el micrófono para que te puedan oír todos los demás. No, que me ha sorprendido eso que has dicho de que está todo destrozado por el hombre, que África Occidental. Había oído que, por ejemplo, países como Gabón, que eran un paraíso. Ya, pero ahí ya, tendríamos que ver el mapa si quieres. Sí. Tendríamos que ver el mapa no sé si se puede ver. Para que tengas una idea un poco, claro, hablamos del concepto de África Occidental, ¿no? Es que ese mapa es muy interesante porque es un mapa que sacó National Geographic hace años, no es cuestión de contar cómo lo hicieron, pero integrando mucha información de mucho tipo, sobre población, sobre infraestructuras humanas, etc. Entonces, Gabón es un país muy poco poblado, pero ya estamos hablando de la gran cuenca, no es exactamente la cuenca del Congo, pero es la gran ya zona central de África. Sí, este es el mapa. No sale Gabón porque estaría ya en la curva que hace el Golfo de Guinea hacia abajo, ¿no? Entonces, si tuviera el mapa completo, verías que esa zona de Congo francés, Gabón sobre todo, no estamos hablando de esta zona. Es una zona con densidades de población muy bajas, con un poblamiento selvático muy grande, pero también es totalmente diferente porque es selva húmeda, mientras que aquí estamos hablando de los países del Sahel y eso sí, de los países donde hay selva húmeda, pero la selva, lo que llaman la selva guineana, que son
Todos estos países, Guinea-Bissau, Sierra Leona, Liberia, nos suenan mucho últimamente por el tema del ébola, pues eso, Togo, Costa de Marfil, etcétera. Las densidades de poblaciones son enormes y este mapa, bueno, yo creo que resume muy bien la situación de unos pequeñitos. Son muy grandes, porque el Parque Nacional de Niokolo-Koba tiene 9.000 kilómetros cuadrados. 9.000 kilómetros cuadrados, o sea, de parque nacional, vale, bien, pero sin embargo, esas dimensiones no son capaces de albergar a la gran fauna africana. Los elefantes ni siquiera se sabe muy bien si queda, bueno, sí que quedan algunos, pero probablemente no queden más de una decena. Leones, en el Parque Nacional Niokolo-Koba, leones pues quedan no más de 50. Hay algunas otras especies que están al borde mismo de la extinción. Entonces, lo que quiero decir es que en África Occidental, que es esta región que yo aquí os presento, hay unas zonas muy pequeñas, extraordinariamente amenazadas por el furtivismo, por la invasión de los pastores, por la presión de los pueblos que hay alrededor que entran a los parques nacionales llevan a su ganado o van a cazar. Y claro, la situación no tiene que ver con la que conocemos aquí. Pues os he hablado de un parque nacional de 9.000 kilómetros cuadrados donde igual hay, pues no sé, 15 guardas o 20 guardas para una extensión. A ver, no sé cuánto tienen las provincias de Extremadura, pero yo creo que tienen 15.000 kilómetros cuadrados, puede tener Cáceres o Badajoz. Bueno, imaginaos, pues no sé, 2/3 de Cáceres, por decir, eso sería un parque nacional, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que realmente son países muy poblados y, bueno, no nos extrañe que son tan poblados y que también hay muy pocos recursos para la gente, ¿no? Entonces no nos tiene que extrañar nada que si tienen una oportunidad, pues vienen para Europa tal como puedan, ¿no? ¿Me ha sorprendido también eso de el vudú y toda esa magia negra? Sí. Vale, no, pues simplemente que a mí también me sorprendió mucho cuando lo pude ver, sí, porque es un país, una población prácticamente totalmente musulmana, entonces pues no piensas que estas prácticas estén tan en boga, pero el caso es que lo están. Y entonces, pues nuestros alimoches, bueno, pues supongo que, por ejemplo, son también susceptibles de terminar en un mercadillo de Dakar donde a la luz del día, o sea, quiero decir que no hay ningún tipo de escondite, pues se ofrecen para que la gente que sigue creyendo, o alguna gente por lo menos que sigue creyendo en esas cosas, pues haga sus prácticas, sobre todo con vistas a cosas de fertilidad y esas cosas. Allí la verdad es que parecía que era lo que más se vendía. Es que puede ser preocupante porque aquí también pasa de invierno mucha golondrina. Le pasa de invierno muchas golondrinas nuestras. Sí. Bueno, a ver, es que las golondrinas, no sé yo si tienen otro tipo de problemas. Los temas de, pues las zonas de, hay muchas zonas del norte de Senegal donde cada vez se están haciendo más desarrollos de zona agrícola a costa de humedales, fundamentalmente transformando en arrozales, ¿no? Pero bueno, ese tipo de problemas afecta más a especies de este estilo, ¿no? Especies de mamíferos grandes o si no, aves rapaces, córvidos, otro tipo de especies. Grullas coronadas, por ejemplo, no sé si se veían en la foto, pero también había muchos cráneos, por ejemplo. Bueno, tenemos una última pregunta. Bien, no lo he dicho, pero nuestro inventario para la reserva de 15.000 hectáreas llegó a las 222 especies. Pero evidentemente, vamos a ver, yo creo que nuevas, que estén solamente en esa región y en ninguna otra del país y que no se sabía que estaban allí, creo que unas 10 son las especies nuevas. Cosa que, como digo, pues para nosotros es algo... Para nosotros como ornitólogos es algo muy bonito porque bueno, en nuestro corazoncito interno, yo creo que seguramente el de la mayoría de los que estamos aquí, pues nos gustaría o seríamos felices de poder aportar ese tipo de noticias, ¿no? a la ciencia ornitológica. Pues una nueva especie encontrada y ser el primero o la hemos redescubierto, tal. Entonces, bueno, realmente es lo que más nos ha agradado de esto. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias.